Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en él. Qué alegría estar contigo en este día. Hoy quiero compartir contigo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir directamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso número 36. Hoy vamos a hablar de este gran mandamiento. Dice ahí la Escritura, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Es increíble cuando vemos que toda la ley, que la Escritura se resume en dos grandes mandamientos. Algo que tiene que ver con el Creador y algo que tiene que ver con nuestros semejantes. Es interesante cuando vemos en la Escritura que había tres elementos en esa arca del testimonio, en esa arca del pacto, tres elementos importantes. Y vamos a ir ahí a la carta a los Hebreos, capítulo número 9 y el verso número 4. Mira lo que dice la Escritura. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Había un elemento importante dentro de esa arca del testimonio, de esa arca del pacto, que era las tablas del pacto, las tablas o los 10 mandamientos. Interesante cuando la Biblia nos habla acerca de los 10 mandamientos. Hoy hemos perdido de vista que necesitamos enseñar a nuestros hijos estos 10 mandamientos. Alguien podría decir, es que esto es anticuado, esto ya no funciona. Déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él lo será. Y los mandamientos tienen vigencia. Esos mandamientos son importantes. ¿Por qué? Porque el Señor no vino para quitar esos mandamientos, sino para reafirmar esos mandamientos que realmente nos hacen libres. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Deuteronomio capítulo número 5 nos habla de esos 10 mandamientos. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5, del versículo número 6 al versículo número 22. No vamos a leer todos los versículos, pero tú lo puedes leer ahí en tu casa. Dice así, Deuteronomio 5, 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová
tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, dice ahí el versículo 16. Versículo 17, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Versículo 21, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni deseará la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en el medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hoy estamos hablando entonces del tema del gran mandamiento. Realmente los 10 mandamientos se resumen en estos 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Esto es importante, que nosotros podamos seguir predicando este evangelio, esta palabra del reino, a aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan ser instruidos. ¿Por qué los mandamientos? Porque son importantes, no han pasado de moda ni pasarán, nos ayudan a entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Mira lo que la Biblia nos afirma acerca del Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 2 y el verso número 52. El Evangelio según San Lucas, versículo 2 y verso 52. Mira lo que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Déjame decirte algo, Dios habla hoy. Dios está hablando hoy. Es interesante que cuando los israelitas, que les fueron dadas las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos, tenían temor de escuchar la voz de Dios, tenían miedo. Por eso le dijeron a Moisés: ve tú y sé tú nuestro profeta, sé tú nuestro portavoz. Queremos que tú escuches la palabra y tú nos hables a nosotros para que nosotros podamos seguir esos mandamientos. Dice ahí mismo en Deuteronomio capítulo 5, verso número 22, que Dios hablaba y Dios habla no solamente en el pasado, sino en el presente. Dice ahí en el versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Sí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y viste el monte que ardía en fuego, veniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y me dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Increíble, increíble lo que podemos estudiar en este día. Dios habla hoy. Él tiene grandes promesas increíbles para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestra descendencia. Dice ahí en el capítulo número 9 de Deuteronomio, versículo número 10: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Esas mismas escrituras, esas tablas fueron diseñadas por el dedo de Dios, escritas por el dedo de Dios, promesas que Él nos dio ahí. Sí, dice ahí el versículo 1, capítulo 9: oye Jehová, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho.
Es increíble las promesas que Dios nos da. Estas promesas que primeramente nos dan esos 10 mandamientos, escritas con el dedo de Dios, escritas para traer libertad, escritas para dar oportunidad a aquel. A veces piensa que la ley es tan rigurosa y que no hay oportunidad de salvación. ¿Quién podrá salvarse ante estos estatutos y estos reglamentos? Mira lo que dice la Escritura ahí en el Evangelio según San Juan. Aquel hombre que crecía en conocimiento y sabiduría, en gracia delante de Dios, llamado Jesús. Ahora aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y verso 2. Mira lo que dice la Escritura. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mira lo que dice el maestro. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, mira, el mismo dedo de Dios. Yo no sé si él estaba escribiendo los 10 mandamientos. Yo no sé si estaba recordando esos mandamientos que le dio a Moisés. Versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Versículo 11. Si yo no te condeno, vete y no peques más. Y mira, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Increíble. El creador del universo, el mismo Jesucristo, el verbo hecho carne, estaba aquí ahora, sí, dando esa libertad. Hay grandes mandamientos, hay cumplimiento en sus promesas, hay cumplimiento en su palabra. Por eso este gran mandamiento, la ley y todos los profetas. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, versículo número 17. Mira lo que dice la Escritura. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hablando Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a quitar esos mandamientos, a abrogarlos, a desestimarlos. No, Él vino para hacer el cumplimiento de esa ley. ¿Sabes por qué? Porque cuando Moisés tuvo esa experiencia ahí en el monte Sinaí de recibir esas tablas, y cuando descendió y vio aquel pecado que había en el pueblo y rompió esas tablas, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios dijo: esto no va a ser una solución para este pueblo, no necesitan algo escrito, sino que yo escribiré en sus corazones esta palabra. Ya de antemano el Señor, cuando llamó por segunda vez a Moisés y le dijo: tráeme ahora, labra unas piedras y tráeme, porque ahí voy a escribir los 10 mandamientos nuevamente. Él sabía que estaba ya predestinado nuestro Señor Jesucristo, aquel Cordero que fue inmolado para cumplir la ley y los profetas. Solamente a través de Él podemos hacerlo. Solamente a través de Jesús. Por eso Jesús mismo enseñó 2 grandes mandamientos. La ley y los profetas se resumen en esto: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Él no vino para quitar la ley, Él no vino para abrogar la ley, Él vino para que se cumpla la palabra, y Él es el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Hay promesas,
Promesas que Dios ha hablado y nos ha dicho: yo te voy a llevar a poseer territorios que no son tuyos. Eso quiere decir también que Dios va a extendernos. Extiende las estacas de tu tienda, no seas escasas, porque te extenderás a mano izquierda, a derecha, al norte, al sur. Dios nos ha dado promesas de bendición en todos los sentidos, en todas las áreas, para que no solamente nosotros, sino generación tras generación alcance esa promesa. El gran mandamiento, entonces hoy es importante que puedas amar a Dios. Hoy estamos luchando en contra del humanismo, en contra del materialismo, en contra de filosofías que se han levantado. Pero déjame decirte algo, Dios es claro: amarás a Dios. Oye Israel, oye, oh Israel, oye, oh pueblo de Dios. Damas y caballeros, escuchen esto. Jóvenes, niños, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay promesas. Dios habla hoy. Yo sé que Dios está hablando a tu vida en este día, y Él quiere que nosotros no podamos olvidar de esos mandamientos, que podamos enseñar esos estatutos, esos mandamientos a nuestros hijos. Los 10 mandamientos son importantes para preservar la vida de ellos, para que los límites son importantes en nuestra vida. La disciplina, es decir, tener horarios, ser disciplinado en nuestra manera de vivir, hará que nosotros podamos alcanzar grandes cosas. El gran mandamiento, ahora es importante que lo pongamos en obra. No una ley que no tiene fundamento, no la ley de muerte, sino la ley de vida, la ley del Espíritu, que da oportunidad, que perdona, que restaura, es decir, la ley del amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte en este día para que tú lo puedas recibir. Si tú necesitas de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que Él demostró, increíble lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo cuando se inclinó a tierra, y el mismo dedo de Dios escribiendo en tierra, tal vez recordando: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, solo a mí me honrarás. Por eso tuvo esa autoridad para decirle a esa mujer: ninguno te condenó, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes ahí repetir conmigo en voz audible: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida, también te pido perdón. Perdóname por mis faltas, por mis pecados. Yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y hazme de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Increíble, ¿no? Lo que Dios hace. El gran mandamiento. Hoy estamos desafiados. Y déjame decirte algo. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y si tú estás teniendo una situación en tu vida y tienes que cambiar, tienes que tomar una decisión y dar el 180 grados hacia otra dirección, es importante. Dios sana, Dios salva, Dios restaura, Él da libertad, Él perdona. Dios habla hoy. Déjame orar por ti. Quiero orar por ti. Si hay alguna necesidad, Él es poderoso en obras, en maravillas, en bondades, en misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la situación, tu palabra dice, Señor, que nosotros clamamos a ti. Tú nos vas a responder. Señor, toda situación, sea física, sea económica, emocional, espiritual, obra poderosamente. Quebranta toda obra del enemigo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y da sanidad y restauración y provisión, salvación en el nombre de Jesús. Yo te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa misma bendición que Dios extiende sobre nosotros, la podemos declarar. Que Dios te bendiga. Recuerda el gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.